del Congreso de la República por el retiro de inmunidad en su contra. ¿Qué espera que pueda resolver la Corte? Está con nosotros el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Maynor Franco, para poder charlar con nosotros, Beatriz. Magistrado Franco, buenos días, gracias por acompañarnos a primera hora, y por supuesto también le deseo un feliz y venturoso año 2024. Cuéntenos un poco de las motivaciones detrás de presentar este amparo ante la Corte de Constitucionalidad, que según entiendo no solamente lo hace en su nombre, sino lo hace también en nombre de los otros 3 magistrados a quienes se les retiró la inmunidad. Cuéntenos un poco al respecto. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a toda la audiencia de Emisoras Unidas. Muchas gracias por el saludo y además gracias por darme la oportunidad de esta entrevista. Muchas gracias para poder exponer, para poder aclarar, para poderles decir cuál es el objetivo fundamental. Vean, para nada, especialmente para los periodistas, para la gente de que está al día el quehacer político del país, no es un secreto de la tergiversación que se ha venido dando en materia electoral para aplicar las leyes al país y específicamente en contra de los magistrados, de nosotros, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esto es precisamente el agravio que he expuesto al presentar el amparo ante la Corte de Constitucionalidad, que se ha violado el artículo 17, el artículo 152, el artículo 17 de la Ley de Antejuicios, el artículo 92 de la Ley Electoral, de la Ley del Organismo Legislativo, y el artículo 253 de la Constitución Política de la República. Magistrado, entenderá usted que nosotros no somos juristas y el gran público tampoco es. Yo quisiera preguntarle en palabras muy comunes, ¿cuál es el argumento principal? Porque basado en los artículos, el ciudadano del común poco podría entender cuál es el argumento principal. Sí, el argumento principal va en varios sentidos. Primero, para que el Congreso de la República, el Pleno del Congreso de la República, en su sesión ordinaria del 30 de noviembre, cuando retiran la inmunidad a las 11:30 de la noche, ahí está viciado el procedimiento. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo está viciado? Presentan una moción privilegiada. En la moción privilegiada, el presidente en funciones del Congreso de la República lo somete a votación directamente. Así está variando la orden del día, cuando la moción privilegiada no puede alterar la orden del día. Con la moción privilegiada debieron, como segundo punto, discutir si daban lugar o no al antejuicio, si el caso era espurio, si era político o era ilegítimo. No se dio la discusión, no lo discutieron, de una vez lo sometieron a votación. Con eso les digo que se está violando el artículo 17, literal I, de la ley en materia de juicios, y el artículo 92 de la ley del organismo legislativo. Licenciado Franco, entendemos los argumentos legales y quisiera solamente reiterar la pregunta. ¿Usted está presentando este amparo en su nombre y en lo de los otros 3 magistrados a los que se le retiró la inmunidad? Sí, definitivamente. ¿Usted ha estado en contacto con los otros 3 magistrados a quienes se les retiró la inmunidad durante todo este tiempo que no han estado ejerciendo funciones en el Tribunal Supremo Electoral? Vea,
No diría, le diría concretamente, no directamente en contacto. ¿Por qué? Porque la realidad, como usted sabe, estamos fuera del país. Así es. Y cada uno está por su propia cuenta en distintos lugares que ni ellos saben exactamente dónde estoy yo, ni usted sabe dónde están ellos. Exactamente. Ahora bien, sí se comunicó con ellos para interponer este amparo. Sí, les conté, ¿verdad? Les conté que tenía la intención de hacerlo. Magistrado, entiendo la situación, pero hay voces críticas del actuar del Tribunal Supremo Electoral y la pregunta me parece legítima. Siendo personas de derecho, personas que han pertenecido en algunos casos a altas instituciones del Estado, como es el caso, ¿por qué no enfrentar la justicia aún así? En determinado momento ustedes creyeran que no existen garantías. ¿Qué los motivó a salir del país y no enfrentar la justicia estando en territorio guatemalteco? Sí, Juan Carlos, yo creo que usted no es una persona que esté ajena a la situación que se ha vivido en el país. No existen las garantías de imparcialidad para poder enfrentar un proceso en nuestro país actualmente. De tal manera, como usted lo puede ver, en una forma precipitada, a última hora, vea todo lo que dijo el presidente de la Comisión Pesquisidora. ¿Cuál era la prisa? ¿Qué objeto tenían? ¿Qué interés tan directo tenía el Congreso de la República y específicamente Junta Directiva del Congreso darnos la inmunidad? ¿Por qué no dieron los tiempos necesarios cuando la Comisión Pesquisidora tenía 70 días para poder rendir su dictamen y que nosotros pudiéramos también desvanecer las supuestas acusaciones? No dieron oportunidad de eso, Juan Carlos. Entonces, realmente, ¿cuál era la prisa? Entonces, era detenernos. Magistrado, ¿Qué opina del hecho de que se haya presentado, que la Comisión Pesquisidora haya abierto un proceso en contra de los 4 y no en contra de cada uno, tomando en cuenta de que la responsabilidad penal es personalísima? Hay muchas críticas también con respecto a esa decisión adoptada por el Congreso de la República, de alguna manera meterlos en combo. Sí, vea, eso es otro de los temas que también se hace ver en el amparo, como hechos, no como un agravio, sino como anomalías concretamente que se dieron en el procedimiento. ¿Por qué? Tal como usted lo dice, la propia Corte de Constitucionalidad en el expediente 5352-2013 ha dictaminado que la responsabilidad penal es personalísima. El Congreso de la República únicamente eligió una comisión pesquisidora cuando debió haber sido una comisión por cada uno de los magistrados, y ellos solamente eligieron una. Ahí hubo otros intereses. Vea, además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Yamatama, Nicaragua, también ha dicho que la responsabilidad penal es individual. Todo esto se está haciendo ver en el amparo para que la Corte de Constitucionalidad tenga suficientes elementos de derecho, y esperamos, o espero mejor dicho, de que realmente se apegue a la ley y que no lo maneje con sesgos políticos, que lo resuelva de conformidad con la ley. Magistrado, ¿han recibido ustedes algún tipo de convocatoria para integrar pleno? Por ahorita no, Juan Carlos. No hemos recibido ninguna comunicación al respecto. Magistrado, hace poco se rechazó un amparo interpuesto por 14 ciudadanos, encabezados por supuesto por abogados, que argumentaban de alguna manera
lo mismo que usted está argumentando con respecto a la integración de la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República. La Corte de Constitucionalidad rechaza este amparo porque considera que las personas no están siendo afectadas por el proceso en sí. ¿Cómo evalúa usted esa decisión emitida por la Corte de Constitucionalidad a la luz de lo que usted recién presentó? Sí, Beatriz, vea, con un saludo muy especial a los 14 abogados que presentaron este amparo. Yo me enteré por los medios de comunicación de sus argumentos, de los agravios, mas sin embargo, tal como usted lo dice, la Corte de Constitucionalidad dice que no tiene la legitimación para hacerlo, pero más sin embargo, usted puede ver que han existido dos ciudadanos guatemaltecos que han interpuesto amparos a diestra y siniestra, inclusive en contra nuestra. A eso sí les da trámite la Corte de Constitucionalidad. Ellos sí tienen la legitimidad para la Corte de Constitucionalidad. Este es un argumento más a la respuesta que me hago a la pregunta que me hacía Juan Carlos. El porqué de la parcialidad con la cual se ve que están actuando. Ahora bien, también hay que decir, magistrado Franco, que ayer la Corte Suprema de Justicia desestimó 2 amparos que se presentaron en contra del Tribunal Supremo Electoral por 2 abogados. Sí, no los desestimó, Beatriz, simplemente no les dio trámite. Sí, no, el trámite sí le dio trámite, pero no los desestimó, simplemente no otorgaron los amparos provisionales, o sea que los amparos continúan. Se mantienen. Sí, así es. ¿Y qué opina de eso, de que no se le haya otorgado trámite a esos 2 amparos presentados por estos 2 abogados? Bueno, vea, yo no le diría, mi opinión sería, los amparos siguen su trámite, ellos tendrán dentro de un tiempo prudencial que agotar el trámite y resolver en definitiva. Los amparos, allí ya se podría opinar. Ahorita pues ellos simplemente no otorgaron el amparo provisional, no quiere decir que la acción esté terminada. Magistrado, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que espera usted en lo particular y por supuesto actuando en nombre de sus compañeros magistrados? ¿Qué es lo que esperan para los próximos días? Bueno, como primera parte, nosotros esperamos que la Corte de Constitucionalidad otorgue el amparo provisional. Y otorgue el amparo provisional, nosotros seguimos gozando de la inmunidad y que se nos investigue, porque no estamos en contra de que se nos investigue, pero que realmente tengamos las garantías adecuadas para que esto se desarrolle. Entonces ya las cosas están distintas, nosotros ya podemos asumir nuestras funciones de una forma más imparcial. Le hago una pregunta muy honesta, magistrado Franco. ¿Usted ve un actuar de mala fe de parte del Ministerio Público y también de los diputados al Congreso de la República? No es primera vez que se lo voy a decir, Juan Carlos. Desde el momento que el Ministerio Público principió a hacer allanamientos al COPE, al Registro de Ciudadanos y al propio Tribunal Supremo Electoral, era evidente la mala fe. La mala fe, la imparcialidad con la cual ha venido actuando y los objetivos que ya todos los guatemaltecos conocemos que perseguían con eso. Magistrado Franco, usted nos dice que ha estado en cierto tipo de contacto con los otros 3 magistrados del Tribunal Supremo Electoral a los que se les retiró la inmunidad. ¿Tiene usted idea de si ellos se reintegrarán a sus labores en los primeros días de enero, como lo anunció la magistrada presidenta del TSE, la doctora Blanca Alfaro?
Sí, realmente de eso sí no tengo conocimiento, no lo hemos platicado, no me han comentado nada, no me han enviado ningún mensaje al respecto, Beatriz. ¿Y cuál es el plan que usted tiene en particular, magistrado Franco? ¿Piensa regresar a Guatemala cuando venza su periodo vacacional? Dependiendo de las circunstancias, Beatriz, dependiendo de las circunstancias. Si las circunstancias las veo que han cambiado, que existen algunas garantías de que realmente se respete la ley, yo regreso, claro que regreso a mi país. Magistrado, en determinado momento se habla de que esta acción penal en contra del grupo de magistrados del Tribunal Supremo Electoral forma parte de un plan más grande que incluye el irrespetar el voto ciudadano, el resultado electoral de 2023. ¿Usted sigue considerando que eso es parte del plan? Sí, Juan Carlos, eso no es ningún secreto, ¿verdad? Antes lo venían manejando de tal manera, pues, que no es nada electoral, que no es nada esto y que no es nada el otro. Juan Carlos, el dictamen que pasaron ya, que mandó el Ministerio Público al Tribunal Supremo Electoral, ¿cuál es el objetivo? Que se declaren nulas las elecciones. Entonces esa es promisión totalmente. Y ellos la querían declarar nulas, pero al fin y al cabo se dieron cuenta que no es la función del Ministerio Público declarar nulas las elecciones. Eso es una competencia directamente del Tribunal Supremo Electoral. Han violado la ley y la siguen violando. Pero ese es el objetivo fundamental, declarar nulas las elecciones. Magistrado Franco, ayer se supo que la magistrada Irma Palencia ha solicitado medidas cautelares ante la CIDH derivado de amenazas. Las amenazas de ella se hicieron públicas. En su caso, ¿usted ha recibido también amenazas? ¿Consideraría de hacer una petición similar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Vea, por ahorita, Beatriz, no lo he considerado. Honestamente, pues, le digo, yo no he recibido amenazas, ¿verdad? Entonces, yo hasta ahorita no estoy considerando solicitar ninguna medida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Magistrado Franco, ¿cuál es el mensaje que usted le da a los ciudadanos, al guatemalteco, para poder saber que usted está presente y que lo que busca es tener al menos las garantías para poderse defender como manda la ley y como manda el buen obrar? El mensaje que le doy a la ciudadanía guatemalteca es que como magistrado del Tribunal Supremo Electoral les agradezco todas esas muestras de solidaridad, ese convencimiento que han tenido las juntas receptoras de votos, las juntas electorales municipales, las juntas departamentales electorales que defiendan el voto. Defender el voto es defender la democracia. Defender la democracia es hacer patria. Guatemala se lo merece. Los guatemaltecos lo merecemos. Que un pequeño grupo pretenda violentar los principios democráticos, eso no lo debemos de permitir y no lo ha permitido la ciudadanía, no lo ha permitido. Y a ustedes, especialmente como periodistas, he oído, los he visto, los he escuchado defender esos principios democráticos. A todos, muchas gracias como guatemaltecos por defender la democracia de Guatemala. Magistrado Franco, quisiera regresar un poco a esta denuncia que presenta la magistrada Irma Palencia y que solicita medidas cautelares ante la CIDH. ¿Qué opinión le merece el que ella haya tomado esta decisión? Bueno, mire, cada uno es libre de hacer lo que estime conveniente. Yo no quisiera tocar ese tema concretamente porque es algo muy personal. Ella en su calidad de magistrada, y le diría que por favor la entrevistara porque realmente ahí no le podría opinar.
¿Cuánto le preocupa que en este momento el Tribunal Supremo Electoral no esté plenamente integrado, tomando en cuenta de que solamente se cuenta con una magistrada titular y 3 magistrados suplentes? Es una preocupación bastante grande. Vea, pero realmente no es responsabilidad del Honorable Congreso de la República y del Ministerio Público que hayan ocasionado este caos en el cual se encuentra nuestro tribunal. Lamentablemente, ellos, el Honorable Congreso de la República y el Ministerio Público, son responsables de eso. ¿Cuán urgente es, según usted, que el Congreso de la República elija a los 2 magistrados suplentes, plazas que están vacantes, en un caso desde el principio y en otro caso desde hace más de un año? Repítame la pregunta, por favor. ¿Cuán urgente es para usted que se elija a los 2 magistrados suplentes que hacen falta, magistrado Franco? Sí, vea, la verdad es esta, que el Congreso de la República, su deber es elegir a los magistrados suplentes. El Congreso de la República, desde el momento que surgió la primera vacante, desde el momento que el colega renunció a la suplencia, debieron haberlo nombrado. En ese momento, no esperar casi 2 años. No, eso lo debieron haber hecho inmediatamente. ¿Y en el caso del otro colega que también tiene más de un año? Lo mismo. Vea, imagínese cuando nosotros fuimos electos, el tribunal, por ejemplo, dice que se deben de elegir 5 magistrados titulares y 5 suplentes. Cuando nosotros fuimos electos, un colega renunció, un suplente. El Congreso debió haberlo elegido inmediatamente. Cuando renunció el otro colega, inmediatamente debieron haber elegido al suplente. Así es de que allí le digo, hasta muchos se han tardado en nombrarnos. Magistrado, la última pregunta de mi parte y agradeciéndole particularmente la disposición de poder charlar con nosotros. ¿Cuál es la forma de salir de este embrollo, magistrado? ¿Cuál es el camino correcto? El camino correcto es, como primera parte, de que permitan el señor Bernardo Arévalo, ciudadano guatemalteco electo como presidente constitucional, política constitucional de la República, tome posesión, le permitan tomar posesión, que no violenten los principios democráticos. ¿Cree usted que con la resolución adoptada por la Corte de Constitucionalidad a finales del año pasado está garantizada la transición el 14 de enero? Jurídicamente no era necesario que la Corte de Constitucionalidad emitiera una sentencia en ese sentido, si respetáramos, si no hubiera un grupito de malos guatemaltecos que no quieren respetar la Constitución política de la República. Para mí no es una garantía total, porque no obstante la emisión de esa sentencia, han seguido dándose pasos para violentar el proceso democrático. Por lo tanto, no es una garantía total. Ya para ir cerrando, porque apenas nos queda un minuto, magistrado Franco, de estos pasos a los que hace referencia, ¿cuál es el que más le preocupa? La toma de posesión del ciudadano electo. ¿En dónde peligra, según usted? ¿En dónde estaría el peligro de que no pudiese tomar posesión? Vea, no tenemos la bolita de cristal para decir qué están opinando, qué están tramando, cuál es la intención, cuáles serán las acciones que aún podrían tomar para no permitirle la toma de posesión. Magistrado Franco, le agradecemos muchísimo el haber tomado la comunicación. Le deseo un buen año, magistrado. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Beatriz, muchas gracias a Emisoras Unidas, a toda su audiencia por permitirnos llegar hasta sus hogares. Muy amable.